Espero que os irmãos espanhóis e argentinos que estão nos ouvindo consigam nos entender em português. Aliás, este é um exercício que temos feito, porque estamos numa rede ibero-americana de língua espanhola, portuguesa, em especial, e preferimos nos comunicar desta forma, cada um na sua língua, e cada um de nós fazendo um esforço em conseguir nos entender, ou ambos. Eu gostaria de dar as boas-vindas, em especial, ao professor Roberto, que vai falar português. O professor Roberto é da Universidade de Bahia Blanca, na Argentina. O doutor Joaquim Farinós, da Espanha, Valência. E o nosso colega, professor Ariel Favaretto, da Universidade do ABC Paulista, de São Paulo. Então, a eles que aceitaram o nosso convite de serem nossos painelistas hoje, agradecemos em especial e em nome de todos os membros da rede. Estamos com um bom grupo nos assistindo, provavelmente algumas pessoas irão se agregando aos poucos, e a todos os que estão, nossas boas-vindas. Devolvo a palavra ao professor Pedro para que ele faça os encaminhamentos técnicos e, a partir disso, o professor Roberto já possa iniciar com a sua fala. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos. O objetivo é de trabalharmos até às 15 horas neste ambiente e registramos que estamos com mais de 80 participações online e destacando algumas presenças aqui, como, além da coordenação da Rede Tech, professor Dr. Valdir, coordenação da rede que apoia este programa e que faz parte a RTE, e faz presente aqui também o presidente da Rede Cidir, professor Antônio Ternes, que é uma rede de universidades entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. O destaque, a presença de representantes dos COREDs, Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a presença tanto da professora Mônica Matia, da UX, que é a presidente do CORED Serra, do Roberto Visotto, que é o presidente do Fórum dos COREDs, que também está inscrito, deve estar entrando aí. Enfim, saudando professores, pós-graduandos do Brasil, da Argentina, do Programa de Desarrollo Sustentável e Integração da Argentina, que estão participando integralmente deste painel. Enfim, saudando a todos que neste momento aqui estão. Regrinhas de ouro para o bom funcionamento. Mantenha a sua câmera ligada e seu microfone desligado. Apenas o painelista que estiver falando fica com o seu microfone em aberto. Também comunico, conforme acordo entre os painelistas, este painel está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente também offline. E se alguém se indispor à gravação, tem aí a oportunidade ainda de fazer o seu registro ou até não fazer parte da gravação e depois assisti-la offline. A todos um bom painel, de forma muito objetiva. E professor Valdir, parabéns pela liderança, iniciativa pela Rede Tech, e agradecemos pelo apoio de todas as universidades que integram e que respaldam este painel, destacando aqui o apoio da Unijuí para a minha presença neste trabalho. De imediato, então, passo já, é isso, né, professor Valdir? Ao professor Dr. Roberto Bustos, para que inicie a sua exposição na sequência, conforme a vossa coordenação. Seja muito bem-vindo, doutor Roberto. Bem-vindo, professor Roberto. A ideia é nós trabalharmos em torno de 15 minutos, com um limite máximo de 20 minutos. A palavra é sua. Sí, bueno, coloqué un pequeño esquema de lo que estaba pensando, posiblemente aparezca en la imagen enseguida.
Y la primera cosa es agradecer a la iniciativa y la buena idea que tuvieron de podernos poner en contacto y desarrollar un panel sobre algo que nos afecta de manera profunda. Es un impacto de carácter existencial y realmente en cierta medida el encierro, el miedo, el distanciamiento social y la incertidumbre y sobre todo la evidencia de un cambio rápido y profundo nos pone a pensar, nos pone en situación casi de creatividad, pero también de un cierto, digamos, estrés. Es un estrés también por la cantidad de colegas que están escuchando con esta tecnología que no nos permite conocernos directamente, pero aún con esa mediación se siente cercano por el trabajo de Valdir, el trabajo que agradezco de Pedro Gutenberger, en el sentido de la paciencia en relación a la tecnología. Puse una especie de subtítulo entre la sociología del riesgo y una sociología de las movilidades, del nomadismo excesivo al sedentarismo obligado. No es que vaya a tratar totalmente o tratar ese tema, sino que tenía justo 2 libros delante mío en estos días cuando hacía la síntesis, y me parecía que esos libros, uno de Patrick Peretti y otro de John Urry, en el sentido de la necesidad de un reposicionamiento. Yo vengo de la geografía, pero un reposicionamiento de la sociología y la geografía como instrumentos para crear conceptos sobre cómo interpretar y cómo trabajar sobre esta situación. La primera cosa es cómo nos sentimos inmersos en un sistema de comunicación extraordinario, activo, diverso, pero al mismo tiempo enclaustrados en un lugar, en un punto, digamos, que casi es un lugar, en este caso mi oficina, pero es como encerrados en sí mismos. Y al mismo tiempo con un bombardeo de informaciones permanente que nos hacen construir y deconstruir certezas en medio de una incertidumbre con un ritmo muy acelerado. No puedo dejar de expresar estas cosas porque creo que no voy a aportar más cosas que aquello que la propia existencia en un contexto como este nos hacen sentir, vivir, y creo que es justamente la experiencia de este cotidiano profundo e impactante que nos hace poder aportar o poder reposicionarnos en una cierta cultura nueva que parece estarse construyendo. Partimos de hasta hace unos días, hasta hace ahora 2 meses, de una situación de movilidad casi extrema. Por eso pongo del nomadismo al sedentarismo obligado. En el caso nuestro, mediante un proyecto Erasmus de movilidad, teníamos que salir a mediados de marzo a una reunión con estudiantes y profesores en España, Francia e Italia, más Paraguay, Bolivia y Argentina. Todo se interrumpió. Pasamos a esto, y eso genera una suerte de estrés muy grande que supongo que compartimos todos los que estamos en el sistema de enseñanza. Estas tecnologías reemplazan, pero necesariamente necesitan un aprendizaje. De todas formas, pese a esta dinámica, necesitamos anclar las reflexiones que nos orienten, y esto justifica, y agradecemos esta iniciativa de Valdir y de la red en realidad, porque estamos de alguna forma convencidos que los conceptos que maneja la red, y en ese sentido territorio y gobernanza específicamente, siguen siendo y son más aún hoy operativos para interpretar las realidades que se están transformando.
es una necesidad de reflexionar sobre esos y otros conceptos nuevos que necesitamos casi con urgencia. Los tres marcos que se propusieron, crisis sanitaria, crisis política, institucional y económica, se me mezclan. Cuando quise reflexionar sobre ellos, es muy difícil en esta etapa y en unos días que pudimos armar esta propuesta, digamos que es difícil diferenciarlas totalmente. Un aspecto está íntimamente ligado a otro. Y sobre todo, algo que es la crisis cultural y social en realidad, que unen, es decir, estos tres se unen en una crisis cultural y social más profunda y más generadora de incertidumbre. Sobre todo porque estamos ensayando a prueba y error, los gobiernos están ensayando ante una situación nueva, y sobre todo también ensayando en nuestro propio cotidiano, en nuestra propia existencia inmediata. Y habría mucho que reflexionar sobre la propia observación de nuestra práctica en la pandemia. Eso es una suerte de contacto entre proximidades y la percepción de un mundo global. ¿Cómo reconstruimos esa proximidad que permite una sociabilidad arraigada? Este es un modelo, este es un ejemplo, pero de alguna forma nosotros tenemos el hábito, porque alguna vez estuvimos en contacto personal. Por un lado, esa necesidad de reconstruir las proximidades, y por otro lado, la reaparición con fuerza de los territorios, ¿no? De los territorios en todas las escalas. Ese recentramiento sobre a todas las escalas de esos territorios, construyendo fronteras que se transforman en fronteras rígidas y que encierran a grupos sociales, diría, en función de un temor, en función de un temor que se hace a veces profundo. Son muchas las anécdotas que podría contar en las posibilidades de desplazamiento, y los argumentos para evitar esos desplazamientos entre pequeñas localidades muy próximas que siempre vivieron interactuando y que de golpe quedan fuera de esa posibilidad. Son muchos días y eso hace que observemos esos comportamientos sociales y la posibilidad de tomar ese campo de análisis que, si bien es excepcional, no lo es tanto por las formas que la vida social va adquiriendo. Por eso puse esa idea de sociedad del riesgo, así retomé esa idea traída sobre la situación como campo de observación, y esa idea de sociedad de las movilidades, o sociología de las movilidades. Ese pasaje del nomadismo a un sedentarismo obligado que nos permite observar los comportamientos. Ahora, la pandemia en Argentina, por los minutos que van pasando muy rápido, me parece que no quise detenerme en los números, en las cifras, porque primero que cambian, segundo que representan a veces condiciones equívocas o no definen claramente las cosas. Sin embargo, me pareció mejor ordenar la reflexión en tres momentos y referidos, por supuesto, a lo político, lo institucional y lo económico, y de manera muy breve porque se pasa el tiempo. Primero, la situación de partida, porque hablar de la situación de partida, es decir, el antes inmediato al desarrollo de la pandemia, o por lo menos a que tomáramos una conciencia, se tomaran las primeras medidas desde el sector público, tenemos que decir que estábamos en Argentina específicamente con un nuevo gobierno que recién asumía, con una cierta capacidad de maniobra. Había evitado justamente
las movilizaciones que en Chile, en Bolivia, etcétera, en otros lugares habían ocurrido, y se había abierto una expectativa más allá del equilibrio que necesariamente debía ser el nuevo presidente entre un populismo moderado y un populismo radicalizado al interior de su propia base. Bueno, la situación, por otro lado, la situación económica era comprometida, el endeudamiento al borde del default, los índices de pobreza alarmantes y crecientes, y se expresan en el territorio como desigualdad, exclusión, un sistema sanitario público que al límite de sus posibilidades y de financiamiento, y diría yo, un proceso de redistribución prometido y casi imposible. Ese sería, de alguna manera, el contexto inicial. A nivel externo tampoco era muy buena, o es muy buena la posibilidad, con el conflicto comercial China y Estados Unidos. Y efectivamente, antes de iniciarse esta pandemia y esta situación y la política aplicada a este conjunto, en realidad se veía bastante lejos. Nosotros todavía en febrero habíamos comprado los pasajes Erasmus para ir a Europa a principios de febrero, así que imagínense que se veía relativamente lejos. El segundo punto es la situación de pandemia. Iniciada de alguna manera como toma de conciencia con el primer caso el 3 de marzo, luego el 19 se inicia el aislamiento social preventivo obligatorio y empieza una avalancha de datos, digamos, toma el poder efectivo, los consejeros epidemiólogos, virólogos, etc. Creo que hizo bien desde el principio en tener un apoyo en la ciencia. De alguna manera es un punto que permitía generar un consenso forzado. Fue una toma de conciencia relativamente rápida. Inicialmente una percepción de una situación de una clase social que traía desde afuera el virus, y otra clase social que recibía las consecuencias de alguna manera de esto. Es decir, aparece casi de inmediato una cierta culpabilidad, sobre lo cual habría mucho que decir. Hoy la percepción es otra, ¿no? Con acusaciones cruzadas y la intención de cierre de esta frontera intraurbana entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Es curioso cómo estas fronteras, y en ese caso ese paso permanente pasado por 3 millones o 6 millones de personas para un lado y para otro, tiende a endurecerse y entra en los argumentos políticos que antes no había todavía sido invadido por una percepción política del caso. Y se traslada desde las áreas mayores recursos, los primeros afectados, etcétera, hacia las áreas marginales dentro de Buenos Aires y en el conurbano. Pero Buenos Aires sigue siendo el centro y el foco de origen en el argumento del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay mucho que decir en ese sentido. De todas formas, y hasta ahora, el acuerdo y el consenso entre los tres territorios, digamos de otra manera, entre las tres instancias de gobierno nacional, provincial, en el caso de la provincia de Buenos Aires, y de la ciudad de Buenos Aires, se mantienen de alguna manera firmes y compartiendo y generando un consenso en relación a lo sanitario. Esto no es lo mismo, y no se puede decir lo mismo, para la proyección
en las medidas económicas y menos en esa tercera etapa de qué se va a hacer en lo posterior. Yo creo que cada municipio, cada localidad, y eso es quizás lo que más llama la atención, me ha llamado la atención, se cierra sobre sí mismo, pero retomando viejas territorialidades, viejas rivalidades o conflictos y generando situaciones realmente contradictorias. Evidentemente, en la etapa post-crisis de la pandemia, estos elementos de encerramiento que además en todos los niveles llevaron a una concentración de poder en los ejecutivos, en la mayor parte de los casos, los legislativos, las legislaturas, incluso el Poder Judicial, demoraron mucho en comenzar a actuar. Esa concentración ligada al miedo y frente a la problemática, concentra el poder, y si pensamos en el post-crisis pandémica, no post-crisis económica, porque la economía seguirá en crisis con numerosas situaciones muy difíciles de resolver y donde los consensos se van necesariamente a romper. En lo económico, el impacto es catastrófico en realidad, sobre una situación que ya estaba mal. La proyección al futuro, y veo pasar el tiempo muy rápidamente, la proyección al futuro, digamos, construir la palabra resiliencia que uno podría utilizar para pensar en una reconstrucción, nos queda un poco difícil de utilizar, porque en realidad no es volver a situaciones de equilibrio anterior, sino casi una necesaria innovación hacia el futuro, en lo social, en lo político, fundamentalmente, y en lo económico, buscando nuevamente las solidaridades que permitan seguir hacia el futuro. El impacto sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, y digamos, la posibilidad de efectivamente generar una ayuda que pueda desarrollar nuevamente la economía, nos ponen ante una situación extremadamente difícil. Al mismo tiempo, está el campo ideológico que orienta, incluso utiliza en función de los objetivos propios a derecha o izquierda, el conjunto de la situación. Algunas propuestas como ayudar, pero incorporar participación accionaria en las empresas, empieza a generar un cierto ruido, ¿no? Al mismo tiempo, toda la ayuda a los sectores marginales no alcanza a superar las situaciones concretas de pobreza en lo alimentario, en la infraestructura, etc. La crisis sigue adelante. Creo que al tiempo tiene una oportunidad de, por estos intercambios y por intercambios con mayor tiempo de reflexión, generar términos, generar conceptos que nos ayuden a reflexionar, que sean útiles para interpretar una realidad que nos impacta en lo existencial y en este momento poder aportar algo al final de esta reunión en relación a una agenda, en realidad, casi una nueva agenda para las buenas ideas de esta red, en términos de impacto social, del aislamiento, en términos de la solidaridad o la falta de ella, de los territorios en los diferentes niveles, y la reconstrucción, diría yo, preservando una perspectiva democrática del poder en los diferentes territorios. En ese sentido, esos son para mí los temas que tendrían que incorporarse en una agenda.
¿qué gobernanza? Otra gobernanza que sea capaz de mantener los consensos, los intercambios de una manera adecuada. Esta no fue la primera pandemia, hubieron otras que se olvidaron. El otro no es consejo, pero la otra cosa que debemos pensar es no olvidar. Nos olvidamos de otras pandemias y otras situaciones tan graves como esta, que nos afectaron. Cuando uno revisa esos relatos, encuentra unas semejanzas y unos aprendizajes que dejamos de observar. Yo creo que cumplí el tiempo, no quiero excederme porque si no puedo seguir más allá. Es simplemente una presentación. Pedro, tú que controlas los tiempos de esta tecnología, me dirás. Está de acuerdo y de inmediato pasa la palabra a Valdir. Muy agradecido, professor Roberto. Gostaria apenas de registrar uma presença que eu acho importante, dentre tantas outras, o senhor Hernández González, do Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia. Nós estamos com algumas autoridades acá, além de nós, professores, pesquisadores, estudantes. Já passamos de imediato a palavra ao professor Farinós, para que possamos dar continuidade, e fica por último o professor Aristo. Muy bien, muchas gracias, Valdir. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que la tecnología nos brinda la oportunidad de estar en contacto y reunidos desde muy distintas geografías, ¿no? Desde muy distintos territorios. También he preparado una presentación que ahora le pediría a Pedro que incorporara a la pantalla. Para mí, en fin, agradezco la posibilidad, ¿no? Y la invitación de poder participar presentando la situación española, que me tomo como una especie de información que poder compartir con ustedes, porque creo que estamos ante una situación de shock o de crisis, a partir de la cual muchas de las cuestiones que veníamos conociendo pues seguramente se van a poner en entredicho, de hecho ya lo están. Tiene impactos territoriales, tanto desde el punto de vista de los efectos, ¿no? En el territorio, pero sobre todo en las personas que vivimos en el territorio y la forma en que nos administramos o en la forma en que nos tratamos de gobernar, ¿no? Por tanto, en este sentido, el tema de gobernanza y territorio nos pilla muy de cerca, y yo he preparado una presentación en la que voy a tratar de ir desgranando de una forma pues por separado cada uno de los diferentes aproximaciones o perspectivas que nos habían solicitado, y que bueno, pues aprovechando algunos datos oficiales del Ministerio y de la Presidencia del Gobierno español y otros estudios, ¿no? De especialistas, tratar de ilustrar los tres tipos de efectos o las tres pandemias, ¿no? Desde el enfoque, digamos, de la salud o sanitario, desde el enfoque de los efectos que está generando a nivel económico y social, y finalmente también todo el shock o, digamos, todo lo que está cociendo o recociendo desde el punto de vista político y de la gestión de la cosa pública por parte de los poderes del Estado en los diferentes niveles, ¿no? Desde el local hasta el supranacional. Entonces, bueno, si Pedro es tan amable de pasar a la próxima diapositiva, veremos. Empezaría es la parte más gráfica que voy a tratar de compartir con ustedes, seguramente con algunos tips o grandes líneas o mensajes muy básicos que después pues pudiéramos ir desgranando o digamos compartiendo.
preguntando o reflexionando sobre ellos, porque creo que el aprendizaje mutuo es imprescindible, la colaboración y el hecho de no perder la oportunidad de aprovechar y ser pragmático para aprovechar de todo lo que se pueda a lo mejor y tratar de poner soluciones en un momento en la que cada uno pues viene arrimando el agua a su sardina y muchas veces se olvida la inteligencia común. Y hay que recordar que de esto salimos todos juntos nuevamente o seguramente habrá rebrotes que nos iremos pasando la pelota de tejado en tejado de forma continua. Ven ustedes en estas figuras dos datos o dos tipos de datos. Una es la evolución que hemos sufrido en España. La siguiente diapositiva mostrará un poco cómo ha sido esa famosa curva de difusión de esta terrorífica innovación, ¿no? Quería volver a la anterior, Pedro, por favor. Cómo ha ido evolucionando ese pico de la curva y dónde están el máximo número de contagiados. Claro, hablar de casos confirmados, estos son datos de hace unos 3 o 4 días, que es cuando pues empezaba a preparar la presentación para hoy, pues teníamos 230.000 casos confirmados, ¿no? De los cuales pues la mayoría de ellos estaban recuperados, pero han habido pues unos 28.000 muertos a nivel español, con una distribución geográfica que creo que merece un comentario especial. A nivel mundial estamos en los 5 millones de infectados, ¿no? Es decir, posiblemente con una tendencia al alza, especialmente en los países del hemisferio sur, probablemente con la llegada del invierno y también por determinadas políticas de algunos países que están, digamos, dejando o aplicando una política del laissez-faire que probablemente vaya a tener unos impactos realmente muy importantes, especialmente en algunos grupos sociales y en el conjunto de la población, lógicamente, porque los grupos, digamos, con mayores dificultades son los mayoritarios dentro del sistema demográfico. Desde el punto de vista español, yo creo que vale la pena insistir en los dos grandes focos del contagio y además es muy significativo, ¿no? Porque en el caso de Madrid, que se ha convertido, como ahora les explicaré, en una especie de punta de lanza contra el gobierno de España por parte de la extrema derecha o desde las facciones más conservadoras o ultraconservadoras en todo lo que está ocurriendo en los últimos días, y también tiene una explicación lógica que también podríamos comentar. Y por otra parte, el caso catalán, especialmente en el caso del área metropolitana de Barcelona y de la ciudad de Barcelona. Son las dos mayores poblaciones, el área metropolitana de Madrid, pues con unos 5 millones de habitantes, 5,5, el área metropolitana de Barcelona, pues con un poco más, ¿no? Y además con unas densidades de población que son las más importantes de España. En algunos barrios de Barcelona triplican la que tienen algunos barrios de Madrid, pero lógicamente digamos que son dos comunidades autónomas cuya atención primaria y sanitaria ha estado privatizada continuamente a lo largo de los últimos años, con lo cual parece ser que las condiciones de aglomeración urbana, ¿no? El hecho de que hay mucha gente viviendo en muy poco espacio y además con unos sistemas de prevención y de sanidad que han sido debilitados con el paso del tiempo, pues acaban por dar esta explosión, ¿no? de los contagios, que se están gestionando de forma muy diferente en cada caso, ¿no? En Cataluña no tienen problema en tratar de retrasar, ¿no? La apertura de sus territorios y de las desescaladas para que la gente salga a la calle. De hecho, fueron los primeros en tratar de sentirse un poco aislados, ¿no? O de cerrar el acceso a determinadas poblaciones donde el foco había aparecido. Madrid, por el contrario, siendo la comunidad autónoma con los peores ratios y tasas, tiene un comportamiento, digamos, como un poco más alegre, ¿no? Es decir, se están primando algunas opciones y, digamos, una recuperación económica, una apertura y, digamos, una inconsciencia desde el punto de vista sanitario bastante importante. Quieren avanzar más rápido, justamente es el caso contrario del caso catalán. Los catalanes quieren avanzar muy poco a poco, los madrileños, o al menos el gobierno actual de la Comunidad Autónoma de Madrid, quiere avanzar lo más rápidamente posible con la excusa o con digamos, el argumento de que hay que activar o reactivar la economía, lo cual también me referiré en alguna diapositiva posterior. El reparto a nivel español, pues la verdad es que es más o menos, los círculos lógicamente tienen que ponerse en relación con la demografía que hay en cada uno de los territorios. Seguramente algunos espacios muy particulares como La Rioja, en sentido negativo,
o como Andalucía en sentido positivo. Andalucía es la comunidad autónoma que tiene una mayor población, con más de 8 millones de habitantes. Sin embargo, por el tipo de sistema desde ciudades medias o intermedias, pues digamos que ha salido antes de la fase de confinamiento y digamos que el control de la enfermedad ha sido relativamente bueno. Pasa algo parecido en el caso de la Comunidad Valenciana, con esos 10.000, 11.000 afectados, que teóricamente, pues aunque tenemos una densidad de las más importantes, ¿no?, aunque no tan importante como en el caso catalán y andaluz, y madrileño, la verdad es que hemos podido atajar y estamos en una situación relativamente confortable. Por favor, Pedro, la siguiente. Sencillamente para ilustrarles cómo se comporta la curva respecto de cuáles son los infectados, cuáles son las hospitalizaciones necesarias, cuáles de esas hospitalizaciones tienen que ir a los ingresos en la unidad de cuidados intensivos y finalmente el número de fallecidos, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que lo importante se está demostrando para evitar, ¿no?, llegar al colapso del sistema, algo a lo que nosotros hemos estado más que con el agua al cuello, con el agua por encima de la nariz o de los ojos en el sistema sanitario, es controlar que ese pico no llegue a situaciones extremas, en cuyo caso, digamos, es imposible atajar ese nivel de control, y esto es lo que ha sucedido, digamos, básicamente en las grandes ciudades. La verdad es que en el caso madrileño ha sido realmente esperpéntico, seguramente no es comparable lo que ha ocurrido en Guayaquil, por ejemplo, pero desde una forma más organizada, con hospitales de campaña y morgues, digamos, habilitadas para poder tener los cadáveres congelados en el palacio de hielo, ¿no? La verdad es que han sido unas situaciones dantescas que no habíamos vivido, bueno, yo personalmente con mis años, aunque no soy tan mayor como mis mayores, pero yo no había visto hasta la fecha, ¿no? Por tanto, hay que ser muy conscientes de que hay que atajar, y esto es un mensaje que creo que los políticos deberían poner en cartera. Hay que controlar muy bien cuál es el pico y pensar en tratar de habilitar un sistema de control para que el sistema sanitario, bien sea el oficial o bien sea el de campaña, ¿no?, o en gestiones de emergencia, pueda manejar esta situación teniendo en cuenta que las defunciones se van a tener que producir. ¿Puede pasar, Pedro, por favor? Y esas defunciones se han producido, clique otra vez, por favor. Esas defunciones se producen sobre todo en los grupos de mayor edad, ¿no? Y esto también se nota en cuanto se abre el periodo de desconfinamiento, porque los jóvenes parecen olvidar, ¿no?, quieren o creen que son inmunes, ¿no?, a esa enfermedad. Es verdad que la mayor parte de las infecciones y de las defunciones se han producido con la gente mayor de 70 años. Es decir, aquí el gráfico de la derecha y de la izquierda mostraría las barras rojas, ¿no?, el número de defunciones que, como ven, empiezan a superar, ¿no?, al número de casos a partir de los 70 años, y afectan más a hombres que a mujeres. Sin embargo, como el peso relativo en la población española, en los grupos de mayores de edad, ¿no?, de las mujeres es mayor, como les digo, que el de hombres, esa figura parece un tanto distorsionado a favor de los valores morados, ¿no? Pero, bueno, en cada grupo de edad lo que representa vendría a ser, en el gráfico de la derecha, el porcentaje o el peso porcentual de cada grupo de edad en el total de fallecidos. La verdad es que, como les digo, es una enfermedad que afecta sobre todo a mayores, afecta sobre todo a la población más desfavorecida y en condiciones de vida, digamos, de mayor desatención, ¿no? Ha sido flagrante el caso de las residencias de ancianos, que han sido privatizadas en su mayor parte en las comunidades autónomas con mayor población urbana y con unas condiciones que, lógicamente, pues no respondían, digamos, que a lo que debería ser la atención de unas personas con unos cuidados especiales, ¿no? Seguramente en el caso español, el caso de las personas mayores es la bandera, ¿no?, que habría que tomar como testigo. Me imagino que la vivienda informal y los barrios marginales deberían ser para ustedes el punto de referencia que poder controlar, ¿no? Porque si no, como ya se empieza a decir, la tormenta perfecta en muchos de estos lugares, en muchos de estos barrios, en muchas de estas grandes ciudades estará servido. ¿Puede pasar, por favor? Otra vez, clique.
Aquí gracias. Tengo unos gráficos tan solo pasando de la pandemia, ¿no? De lo que es el tema sanitario, que afortunadamente empezamos a tener controlado con unos indicadores de control relativamente buenos en estos momentos, una tasa de infección por debajo del 1, es decir, que digamos que la movilidad del virus ya está más o menos controlada y esperamos poder pasar un verano más o menos tranquilo, esperemos. Paso a la segunda cuestión, que es el tema rebrotará, quiero decir, se espera un rebrote probablemente en el otoño nuestro, lo que sería su primavera, por octubre, noviembre, y para entonces pues muchos esperan ver el milagro de la vacuna o de las vacunas, ¿no? Donde hay una carrera, ¿no? Por ver quién la consigue, una carrera que también es muy nacional y poco compartida o muy poco cohesionada, y ya veremos esa vacuna si es... cómo es, si tiene patente, lo que vale, si tiene royalties y quién lo paga o será gratis para todo el mundo, ¿no? Será otra de las cuestiones interesantes que poder vislumbrar, ¿no? De cara al futuro próximo. Fíjense ustedes en el primer gráfico, y ahora la situación es peor, cómo ha evolucionado el PIB, el Producto Interior Bruto, el GDP en el caso español, ¿no? Estaríamos en unos niveles a principios, en el primer trimestre de este año, en el menos 5,23, se espera que podamos llegar pues prácticamente al 10, ¿no? No pase, por favor. Vuelvo atrás. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Lógicamente, cada país tiene su especialización productiva. En nuestro caso, digamos que son los sectores más básicos, de necesidades más urgentes, ¿no? Como es el tema de la alimentación o los servicios básicos, los que tienen una caída menor. Sin embargo, lógicamente, todo aquello que esté relacionado con la movilidad de las personas ha sufrido un impacto brutal, ¿no? Comercio, transporte, hostelería, servicios como la actividad cultural, la industria del show entertainment, etcétera, la verdad es que está teniendo un impacto realmente un descalabro, que muchos de los cuales quieren tratar de recuperar en estos últimos días, ¿no? Las dos figuras de abajo lo que tratan de demostrarle, la de la esquina inferior izquierda, lo que son unos estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas español, donde lo que trato de ilustrar especialmente, si comparen ustedes la marcha de las curvas azul y ocre en el gráfico de la esquina inferior izquierda, según se ve, la deuda real con la percepción, ¿no? De la seguridad en la economía, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, desde el año 2019, ¿no? Que es cuando teóricamente este gobierno, que algunos tildan pues de adjetivos diversos, ¿no? Que es un primer gobierno, digamos, de unión de fuerzas progresistas del PSOE y de izquierda, de Podemos, de Unidas Podemos, la verdad es que lo que quería resaltar es la percepción, es decir, el mantra de que la situación económica va a ir a peor, ¿no? Y esta situación es muy importante entenderla porque muchos de los argumentos que se están utilizando es la necesidad urgente de recuperar la economía porque si no vamos al descalabro. Y ahí yo creo que tendríamos que pensar realmente que no se puede tener una cosa sin la otra, como veremos en la próxima diapositiva, ¿no? Veré otro dato, otro indicador interesante de acuerdo con el CIS, ¿no? Es la confianza del consumidor con el paro registrado, que prácticamente pues caminan de forma simétrica, aunque en estos momentos el paro se ha disparado, estamos en unos niveles altísimos, ¿no? Lógicamente con muchas regulaciones de empleo en este momento, aunque hay medidas habilitadas por parte del gobierno para marcar esa transición, haciendo que el empresario no deba de pagar determinadas cosas por el mantenimiento del lugar de trabajo y el empleado, por su parte, pues tampoco se ve abocado al despido sin capacidad de poder reincorporarse. Pero ya sabemos que la recuperación no será en forma ni de V ni de U, ¿no? Probablemente va a ser un poco como el signo de la raíz cuadrada, ¿no? ¿Puede pasar, por favor? Los cuatro gráficos rápidamente se refieren, conforme han ido apareciendo, esquina superior izquierda, la caída que hemos tenido del número de afiliados en la Seguridad Social, es decir, la caída de empleo, ¿no? De gente que ha dejado de trabajar. Ha sido una caída que no se conoce desde hace muchísimos años, algunos dicen que desde la Guerra Civil, ¿no?
Otro indicador, un proxy indicator que se puede utilizar habitualmente es el que aparece en la esquina superior derecha, ¿no? Inferior derecha, perdón, la que hace referencia al consumo de electricidad. Me ha faltado la leyenda, la curva azul marca los ritmos de consumo de electricidad en el año 2019, la roja marca los del año 2020. Como ustedes ven, la diferencia en esta, a partir ya del confinamiento, pues ha empezado, a partir de marzo especialmente, ha empezado a cambiar respecto al año anterior, y ese consumo que tal vez repunte en los últimos días se debe sobre todo a que la gente consumimos mucha electricidad en nuestros domicilios, ¿no? En la esquina inferior izquierda tendríamos un poco el nivel del gasto, que ven ustedes cómo se ha desplomado, y si la gente no consume, obviamente entramos en un shock, ¿no?, del propio funcionamiento del sistema de distribución de mercancía, el sistema de mercado. Y por otra parte, otro elemento bastante interesante es el uso del tiempo, como ven en el margen superior derecho en España desde el mes de marzo. Ven ustedes el enorme desplome que ha tenido la cantidad de tiempo que pasamos fuera de nuestro domicilio, ¿no? Es decir, prácticamente hemos pasado confinados, lógicamente, por imposición legal, ¿no?, por estado de alarma, hemos estado confinados en nuestros hogares, y a cambio lo que hemos perdido es cualquier tipo de movilidad de casa al trabajo, la utilización de los transportes o el uso de ocio, turismo, restauración, etcétera. Lógicamente, con los impactos económicos que de esto se puede generar, y que desde luego ni el teletrabajo ni el comercio electrónico pues pueden paliar en su totalidad. ¿Puede pasar, por favor? Aquí vendría a resumir un poco las grandes cuestiones que creo que tenemos planteadas, ¿no? Me quedan 2 diapositivas, y el tema de la gobernanza. No sé cómo voy de tiempo, a ver, no sé cuánto tiempo me queda, pero voy a tratar de sintetizar. 5 minutos más o menos. ¿5? Sí. Bueno, vamos a ver, a forma de tips, ¿no?, como de líneas de discusión que quisiera plantearles, ¿no? Lo primero es qué papel para el Estado, ¿no? El Estado ha surgido, el Estado-nación, el Estado, digamos, de la Paz de Westfalia, aquí en Europa, ha surgido para dar seguridades, ¿no?, a determinados grupos que necesitan esas seguridades jurídicas para poder realizar su actividad y su poder, ¿no? La cuestión a día de hoy es qué seguridades, cuáles y para quién, ¿no? Y en realidad sí vamos a poder manejar en este futuro o en este presente la combinación entre, digamos, la globalización, que se ha demostrado pues ineludible, pero desde luego mal controlada, con efectos que nos han conducido a donde seguramente estamos, con una visión opuesta que sería la renacionalización o el cierre de fronteras, ¿no? Ambos extremos, a mi modo de ver, son sendos peligros que habría que tratar de manejar, y que es obligado a hacerlo en este contexto. La segunda reflexión que me haría es que estamos escuchando, bueno, siempre he tenido la percepción de que el neoliberalismo, a diferencia del liberalismo, no renuncia del papel del Estado, sencillamente lo pone a su servicio para poner en manos privadas lo que siempre ha sido un derecho o una gestión pública, ¿no? Entonces, lo público como sostén de qué, ¿no? Yo creo que aquí se están debatiendo 2 grandes cuestiones que también tendremos que dilucidar, ¿no? Hasta la fecha, con la globalización económica, etcétera, parecía que el Estado garantizaría lo privado. Es el triunfo de lo neoliberal, a mi modo de ver, abandonando los viejos acuerdos, ¿no?, digamos, de aquella socialdemocracia y del Estado del bienestar que se firma por los 40, ¿no?, por Roosevelt y Churchill, ¿no?, allá en la OTAN, en el Atlántico Norte, perdón, en aquel transatlántico que pondría fin a la Segunda Guerra Mundial y el nuevo sistema Bretton Woods, ¿no? Yo creo que en estos momentos estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Es decir, tenemos una emergencia social de primer orden. En España ya hay colas de personas pidiendo comida, ¿no? Es decir, se ha habilitado y entrará en vigor posiblemente con el Consejo de Ministros un mínimo vital, ¿no?, que van a dar pues desde los 400 a los 1.000 euros, ¿no?, para las familias, o bien si realmente tenemos que rescatar las empresas y los bancos como ya hemos hecho, ¿no? Y si esto lo hacemos, si realmente este rescate tiene que ser gratia et amore, o realmente se puede hablar de renacionalizaciones, cosa que la Unión Europea empieza a considerar, siempre y cuando
pues esto se haga en las grandes industrias o en grandes empresas, desde luego, de una forma pautada para devolverlas al mercado poco después, algo que hizo en su día pues Brown con la crisis del 2007-2008, bueno, antes, pero que le costó la cabeza, ¿no? Y que nadie ha hecho y que nosotros hemos regalado a los bancos nuestro dinero sin que a cambio nos hayan regalado nada, ¿no? La cuestión está aquí en qué hacemos de cara al futuro y qué caminos podemos tomar. Creo que lo que hemos hecho en el pasado no debería repetirse, podría darnos algunas lecciones sobre las que poder mejorar. ¿Qué sectores económicos? El impacto es más grande sobre los servicios que sobre la industria. Y no es tanto sobre la agricultura ni sobre el cuidado de las personas, ¿no? De los entornos cercanos. Yo creo que aquí se abren determinados nuevos yacimientos de empleo, cosa que ya estaba sobre el tapete allá por la década de los años 90, al principio, con la crisis aquella del empleo, con el libro blanco de Jacques Delors, en el caso europeo concretamente. ¿Qué yacimientos de empleo se pueden ver? Bueno, pues yo creo que el tema de los servicios sociales van a ser un elemento fundamentalísimo, que yo creo que no pueden estar sometidos, ¿no?, a las leyes del coste-beneficio económico, sino que lógicamente deberían tener unos planteamientos un poco más amplios y estratégicos. Es lo que, no lo digo yo, se está discutiendo en estos momentos por parte de algunos tomadores de decisiones importantes a nivel de las instituciones supranacionales, ¿no? La Unión Europea, una de ellas, ¿no? Y hay nuevas posibilidades de desarrollo, que es la economía verde, ¿no? Yo creo que se están readaptando las industrias para poder suministrar cosas que antes no se pedían y ahora sí. No se piden Ferraris ni Lamborghinis, pero estas empresas empiezan a fabricar pues paneles de metacrilato o mascarillas u otro tipo de elementos sanitarios, respiradores, etcétera. Es un ejemplo muy banal, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo el sistema se tiene que reinventar, se tiene que reajustar a esas nuevas condiciones de mercado, y cualquier tránsito exige tiempo y tiene un coste, ¿no? Y ese coste tiene que ser amortiguado con algún mecanismo de amortiguación, que en este caso entiendo que no puede ser otro más que el Estado social y de derecho, ¿no? O la economía social, ¿no?, dentro de un Estado que, digamos, tenga ese valor de defender los valores de lo social por parte de tanto de los trabajadores, de las personas, los agricultores, de los empresarios, de los gobernantes, de los funcionarios, de todo el mundo, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que habría que recuperar ese viejo modelo de Estado, ¿no?, garante de los servicios ciudadanos y de otorgar determinadas reglas y digamos, normas de juego, ¿no? El modelo, bueno, pues ya me he definido, ¿no? Yo creo que en estos momentos la intervención socialdemócrata del Estado debería ser imprescindible. Esto parece que sea ideológicamente muy sesgado, pero el señor Ronald Reagan u otros invierten y inyectan dinero público, ¿no?, para reactivar la economía. Digamos, es una tradicional receta keynesiana que se ha venido aplicando en multitud de ocasiones, ¿no? De hecho, acaban de aprobar tanto Merkel como Macron, dado que la Unión Europea se muestra absolutamente incapaz, ¿no?, de llegar a decisiones en este sentido. Francia y Alemania acaban de acordar un fondo de 500.000 millones de euros para no créditos reembolsables, sino ayudas a fondo perdido, para poder habilitar programas de rescate o de recuperación de la economía de los territorios más, digamos, con mayores problemas, ¿no? Que veremos si esta iniciativa, que es corta, porque España o Italia estaban considerando, y otros países, que debería ser entre los 1,5 y 2 billones y no los 0,5, hay otros países de la Unión Europea que se puedan animar, ¿no? Pero en todo caso el primer paso ya está dado, y en este sentido yo creo que es una buena noticia, ¿no? Porque en esta guerra, en esta situación de la pandemia, hay países y regiones que ganan y que pierden, ¿no? Es decir, y lógicamente unas están mejores preparadas que otras, y habrá que tratar de buscar esa solidaridad, no por filantropía, ¿no?, sino por el hecho de que esta es una guerra que se debe ganar entre todos. La última, por favor, Pedro. Finalmente, sí.
Aquí les quería presentar un poco el galimatías político que yo creo que en estos momentos viven muchas de las sociedades y muchas de las instituciones a nivel internacional, desde la OMS, ¿no?, y las declaraciones y las afrentas del presidente de los Estados Unidos hasta el papel de la Unión Europea que acabo de citar, o bien la gestión que se está haciendo dentro de un propio Estado-nación como es España, de una composición, digamos, de gobernanza un poco particular que trato de referir en 2 minutos, si me permiten. Varias cuestiones. Estado de alarma. El estado de alarma lo que hace es posibilitar que el gobierno de España, que por cierto se está autonombrando en los medios de comunicación como gobierno central, España no es un país centralizado, lógicamente sí lo es sociológica y mediáticamente, pero no lo es desde el punto de vista constitucional, es un estado compuesto, autonómico. La verdad es que se está empezando a criticar. Entramos en una nueva fase de alarma que está negociando políticamente, lo cual ha reconfigurado de una forma bastante interesante el tablero de las fuerzas políticas y saldrá adelante, creo yo, en las votaciones probablemente de este no sé si del viernes. En todo caso, lo más interesante es el juego entre la polity y la politics, ¿no? En estos momentos creo que es un ejemplo bastante interesante de cómo el juego político o la politiquería, politiquería, ¿no?, a veces está tratando de modificar las reglas del juego en cuanto al modelo de estado de funcionamiento de las instituciones que tenemos, ¿no? Lógicamente, el Estado se está resintiendo para poder hacer frente a una situación que es absolutamente inédita, ¿no? ¿Cómo salir de la crisis? Pues lógicamente yo creo que aquí tenemos que tener claro que ni la bolsa ni la vida, ¿no? Es decir, no hay crecimiento sin desarrollo ni sostenibilidad. En este sentido, yo creo que parte de la lucha, ¿no?, que se está produciendo entre los representantes de los partidos, amén de otros intereses, es ver cuál es la elección que se va a hacer de cara a futuro, especialmente desde el punto de vista del modelo de desarrollo económico, social y ambiental. Y entiendo que probablemente habrá una clara diferencia entre aquellos que apuestan por el mantenimiento de un modelo de desarrollo tradicional, basado en los factores tradicionales, ¿no?, hipercarbónicos, petróleos, etcétera, mientras que ya hay otros que están empezando a pedir, ¿no?, un cambio hacia modelos más sostenibles, ¿no? El Pacto Verde de la Unión Europea, que ha puesto en marcha la nueva presidenta de la Comisión Europea, o bien la nueva ley sobre, digamos, cambio climático u otros planes de acción que están en marcha en estos momentos, yo creo que están abriendo la puerta a un nuevo modelo más sostenible que desde mi punto de vista es necesario también, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la biodiversidad, como para poder relajar, ¿no?, o rebajar la intensidad o la virulencia de los virus o de las pandemias de cara al futuro. Cogobernanza es una palabra que se ha puesto muy de moda en España. Por una parte se habla de gobierno central, que no lo es el gobierno, administración general del Estado de España. La cogobernanza es una palabra un poco, pues casi, a mi modo de ver, casi como un tuit, ¿no? Es decir, como un concepto muy fashion victim, ¿no?, que lo que trata de hacer es ilustrar esa necesidad de coordinación interinstitucional entre los diferentes poderes del Estado. El gobierno de España y las comunidades autónomas, el gobierno federal y los estados, y hay alguien que se olvida, ¿no?, y no están muy presentes todavía los poderes locales, que también debieran jugar un papel fundamentalísimo, ¿no?, de cara al futuro, ¿no? En España tenemos la Conferencia de Presidentes, no me voy a extender, sobre esto ya he escrito varias cosas, pero en principio esta Conferencia de Presidentes será un ejercicio de tratar de recuperar una figura del federalismo alemán, en la que los presidentes de las comunidades autónomas, de los estados o de los Länder despachan, ¿no? Digamos que recurrente o pautadamente lo hacen en el caso nuestro, sí. En el caso español lo hacen prácticamente cada semana, varias veces sectorial o por presidentes, ¿no? Y al final, dos cosas o dos ideas. Primera, entre la lealtad, ¿no?,
que no el servilismo, como decían algunos, y el conflicto permanente hay un término medio que es la negociación, ¿no? Es decir, la resolución de conflicto va basada en el pacto, ¿de acuerdo? Y yo creo que ahí estamos todavía en un grave déficit de cómo poder entender ese tipo de relación. Hay ejemplos bastante particulares, ¿no? En Estados Unidos yo creo que es muy sintomático lo que está ocurriendo entre el presidente Trump y algunos gobernadores como el de Nueva York, ¿no? Y finalmente, la última idea es que tenemos algunos ejemplos de cómo se está procurando un aumento del conflicto porque la razón es sencillamente partidista, ¿eh? Quiero decir, en estos momentos la extrema derecha en España está perdiendo protagonismo, ¿eh? Me estoy refiriendo a Vox. Lógicamente tenían que movilizar o realizar algunas actuaciones que realmente le dieran una cierta visibilidad. Y Madrid ha sido escogida con la aquiescencia de la actual presidenta, ¿no? Que es una persona muy particular en muchos sentidos. Están utilizando Madrid, digamos, como punta o flanco para tratar de minar la actual resistencia o pervivencia del gobierno de España, ¿no? Nos movemos, por tanto, en una situación en la que desde el punto de vista sanitario estamos transitando de forma adecuada, entiendo, esperanzadora. Desde el punto de vista económico está por ver, ¿no? Tendremos algunas medidas de urgencia que hay que aplicar, digamos, de forma inexcusable, ¿no? Como la renta básica o, digamos, el gasto público que nos llegará por los fondos europeos y por otro tipo de actuaciones. Y finalmente está el tema de la construcción o reconstrucción política, porque mucho me temo que esto va como para varias legislaturas, ¿no? Y realmente el caldo de cultivo no es bueno y si queremos ser países de primer nivel para poder saldar los retos que tenemos presentes, en realidad deberíamos tener, digamos, un sentido de Estado mayor y una mayor coherencia entre los responsables políticos pensando en aquello del bien común, lógicamente desde la defensa de cada uno de los intereses particulares de cada uno de los partidos, como no puede ser de otra manera. Siento haberme alargado más de lo que pensaba, pero en fin, creía que era interesante compartir con ustedes esta visión española. Muchas gracias. Gracias, para nós. Enquanto chamamos ao professor Arilson, gostaria apenas de fazer dois destaques. Primeiro, que temos vários programas de mestrado,